Bueno, tenemos de invitados a esta gran charla, conversación, como queráis llamarla, a Helios, que muchos lo conocerán por YouTube y por los grupos de de Chentrail mal llamados, por Facebook. Hola Helios, ¿cómo estamos? Hola, buenas. Bien. Buenas a todos. Tenemos también a Rubén de Guardacielos. Rubén, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Bien, colabora Sí, con bien. Guardacielos y trata también el tema de la geoingeniería bastante bien, con bastante información científica además. Y a Técnico, que muchos lo conocemos por foro, por su blog, y también se ha sumado a las charlas esta que vamos a tener, poniendo claro un poco, quitando la basura que hay por internet ensuciando estos temas que hacen que la gente o les tenga miedo o no le eche cuenta o se lo crea menos, ¿no? Por lo menos. Hola Técnico, ¿está por ahí? Hola, buenas tardes. Para eso estamos, para introducir un poco la cordura en estos temas. Y también saludemos al CNI por si está por ahí, porque somos pesos pesados de internet. Seguro. Bueno, empecemos. Quería empezar Técnico, ¿no? Aclarando un poco con una intro. Sí, yo quería aclarar, pues yo no sé de vosotros, pero yo estoy harto, ¿no? De que los que apoyan la oficialidad se refieran a nosotros, los que tan solo buscamos la verdad, como magufos, ¿no? Estoy harto, ya que ni creo en la magia ni en los ovnis, origen de tan dichosa palabreja, ¿no? Y lo primero que quiero contarles a nuestros oyentes es que eso que ven, que sucede por encima de sus cabezas, es real, no lo sueñan. Ni las estelas de condensación persistentes, como me gusta llamar lo que otros denominan chemtrails, son provocadas por seres sobrenaturales o aliens, como he llegado a leer por ahí. Para eso yo quería pues meter la ciencia, ¿no? O sea, no sé si habéis oído hablar de la doctora Rosalie Bertell, que también era monja, ecologista, científico reputado, activista ambiental y epidemióloga. Pues esta buena señora escribió ya hace varias décadas un artículo titulado Precursores del proyecto HARP. En él podréis comprender de manos de una científico de primer nivel cómo se ha intentado sin éxito controlar totalmente el clima y las condiciones geomagnéticas que nos protegen, y cómo estos locos científicos, armados de los más oscuros sentimientos, decidieron, por ejemplo, bombardear con armamento nuclear de fisión, lo más moderno que tenían en ese momento, unos recién descubiertos cinturones de Van Allen. Esto fue el proyecto Argus, que dio como resultado una cosa llamada anomalía del Atlántico Sur, una depresión en el campo magnético de la Tierra en esa zona, que por supuesto en la Wikipedia niegan la intervención humana, pero por fortuna existen datos científicos, y hace cosa de unos 5 o 6 años en la Wikipedia había una línea donde ponía que esta anomalía pues venía causada por el proyecto Argus. Esa línea ha desaparecido a día de hoy, ¿no? Estos energúmenos, reclutados muchos de ellos tras la Segunda Guerra Mundial, como el señor von Braun, que pasó de ser un nazi muy listo a un brillante científico tras la operación Paperclip. Os leo un pequeño texto escrito por nuestro recientemente desaparecido Alfredo Envid, otro luchador por la verdad como la copa de un pino. Dice así: en su libro Planeta Tierra, el arma más reciente, hace un estudio, refiriéndose a la doctora Bertell, hace un estudio crítico de las agendas militares ocultas para construir nuevas armas climáticas como el proyecto HARP. En Planeta Tierra expone cómo durante muchas décadas los militares han ido secretamente realizando numerosos experimentos, incluyendo varias explosiones nucleares en altos niveles de la ionosfera, que pueden perturbar las capas fundamentales de la atmósfera que nos protegen contra la letal radiación solar y cósmica. La doctora Bertell señala que estos experimentos se realizan a menudo sin siquiera discutir con expertos no militares los enormes riesgos que implican para la preservación de la vida y que ya han contribuido al deterioro de las condiciones climáticas. Las armas climáticas amenazan con desestabilizar todavía más el ecosistema, causando graves efectos tectónicos, desestabilizando los sistemas agrícolas y ecológicos y una devastación planetaria en términos ambientales, pero también económicos y sociales. Y así termina la cita, ¿no? Y luego se han seguido realizando experimentos como el proyecto Starfish en 1962, los satélites equipados con tecnología SPS o
en español satélites de energía solar, y un sinfín de proyectos más de carácter militar. ¿Qué tiene que ver esto con la geoingeniería y las temidas estelas? Pues que todo es parte de un proyecto a escala global que podemos entender si leemos el documento elaborado por las Fuerzas Aéreas Norteamericanas titulado Poseyendo el Clima en 2025. Si se atreven a decir a la cara de todo el que quiera enterarse que están interesados en poseer el clima y que están dando los pasos adecuados en esa dirección, ¿cómo vamos a dudar ni un segundo de que realmente pase lo que pasa? Este libro es de 1996 y lo podéis descargar de la web guardacielos.org. Infinitas gracias a Josefina Fraile y los demás miembros de Guardacielos por traernos esta magnífica traducción al castellano, porque ni una sola persona que diga estar despierta y crea en chemtrails, como lo denominan esta gente, debe dejar de leer este documento. Acabo ya mi intervención aportando algunas de las observaciones que efectuó Josefina en una carta abierta a los creadores del texto. Esto es lo que se puede leer ahí. En los Estados Unidos, la modificación climática formará parte de la política de seguridad nacional, con aplicaciones domésticas e internacionales. En otro párrafo podemos leer: en casos extremos, se trataría de crear patrones climáticos totalmente nuevos, la atenuación o control de tormentas severas, o incluso la alteración global del clima, de enorme alcance y o de larga duración. En los casos más livianos y menos controvertidos, podría hablarse de inducir o suprimir precipitaciones, nubes o nieblas por periodos cortos y a pequeña escala sobre una región. Otras aplicaciones de menor intensidad podrían incluir la alteración y o el uso del espacio cercano como un medio para mejorar las comunicaciones, interrumpir sensores activos y pasivos u otros fines. El número de metodologías específicas de intervención está limitado solo por la imaginación, pero con algunas excepciones dichas metodologías implican infundir energía o químicos en los procesos meteorológicos de forma adecuada en el momento y lugar adecuados. Las tecnologías de modificación climática podrían conllevar técnicas que incrementen la liberación de calor latente en la atmósfera, que aporten vapor de agua adicional para el desarrollo de nubes, una mayor superficie y calor a la baja atmósfera, todo lo cual redundará en el aumento de la inestabilidad atmosférica. Esto lo dice un libro escrito por los militares, ¿eh? Así que no, de magufos nada. Estas prácticas están ocurriendo sin nuestro permiso y los ciudadanos simplemente somos cobayas para que esta élite que nos pastarea, pues eso, hagan lo que quieran con nosotros. Y ahora pues hablar el que queráis sobre el tema. Rubén, ¿no? Rubén quería un poco aclarar el término chemtrail o chemtrail. Sí, exacto. Explica. Yo lo primero que quería explicar a las personas que escuchen este audio es por qué no debemos de hablar de chemtrails y a su vez sustituir tal palabra por otros términos más correctos, como bien son los utilizados por los propios geoingenieros que desarrollan tales técnicas para manipular el clima a su antojo. Chemtrail es un palabra inventado por aquellos que controlan el léxico, con el objetivo de desorientar a la sociedad civil. Estamos obligados a darnos cuenta que es un término inocuo y sin sentido, a través del cual nos han hecho perder más de 10 años de investigación, con desinformación acoplada a dicho palabra. Los términos correctos se pueden dividir en un esquema muy simple, partiendo de la geoingeniería como englobamiento de todas las tecnologías utilizadas para modificar las condiciones naturales de la Tierra con la excusa de reducir el CO2, siendo representado dicho esquema del siguiente modo. Partimos de la geoingeniería como base y la dividimos en dos bloques: eliminación del CO2 y gestión de la radiación solar. Dentro de la eliminación del CO2 tenemos la captura y secuestro del CO2, fertilización oceánica, repoblación forestal, mejorar la intemperie. Dentro de la gestión de la radiación solar, mejorar el albedo, en el cual dice pintar los tejados de blanco de todos los edificios del mundo, plantas modificadas genéticamente con hojas más brillantes, blancamiento de nubes, cubrir los océanos con partículas o superficies reflectantes. Otro, dentro de la gestión de la radiación solar, sería inyectar aerosoles en la atmósfera, con sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, óxido de aluminio y otros metales. Otro apartado más dentro de la gestión de la radiación solar sería reflectores basados en el espacio,
espejos ionosféricos con tecnología de geoingeniería teórica colocados en el espacio para reducir la cantidad de radiación solar entrante. Como vemos, yo creo que son un poco ideas de bombero jubilado, ¿no? Pero bueno, eso ya cada uno que piense que piense lo que quiera. Todas estas técnicas son las que nos venden como la salvación del todo y de todos, y que en un periodo corto de tiempo serán dadas a conocer a la opinión pública con el propósito de paliar el cambio climático. Pero no nos dejemos engañar por mesías o salvadores de la humanidad, ya que el único fin de algunas de estas técnicas es controlar el clima terrestre a todos los niveles, para obtener más beneficios económicos, bien sea destruyendo cosechas de alimentos que coticen en bolsa de valores, bien desestabilizando países que no estén de acuerdo con las directrices del Imperio Británico Americano, para luego después ofrecer ayudas económicas a través de organismos financieros, como bien pueda ser el FMI o el Banco Mundial, más un largo etcétera de utilidades que pueden ser aplicadas con estas técnicas. Me quiero centrar en las técnicas que sirven para gestionar la radiación solar, o SRM, como ellos las llaman, siendo estas las más agresivas para manipular el clima a su antojo, sin incluir las basadas en tecnología escalar. Es bien sabido que el Sol es el principal gestor del clima terrestre, incluyendo también la precesión de la Tierra, siendo tal que dependiendo del modo en que incidan los rayos solares en la atmósfera, así será el clima que dispongamos en ese momento. Si esto lo llevamos al campo de la geoingeniería, nos damos cuenta que si conseguimos rebotar los rayos del Sol hacia el espacio por el efecto albedo artificial, se consigue que no se formen nubes por el método de la ionización. Estas son las técnicas que están publicadas oficialmente para todos los públicos que tengan curiosidad. Luego existen otros métodos de manipulación deliberada del clima que son aún más grotescos y dañinos para el entorno. Entre ellos existe la forma de crear albedo artificial aprovechando la humedad relativa y atmosférica, que esto, Helios, es lo que vas a entender ahora que tú hablabas antes de esa capa que se forma blanquecina en el cielo, ¿no? Y esto se consigue con polímeros acuosos a través de aerosoles dispersados con aviones, dejando tras de sí una estela permanente, que en vez de ir reduciéndose con el paso del tiempo, lo que hace es ir creciendo drásticamente, hasta alcanzar un tamaño proporcional a la cantidad del límite de absorción de dicho polímero acuoso y la humedad relativa. Es por ello que vemos en nuestros cielos cómo se forma una capa blanca y delgada que se asemeja a las nubes, evitando así las lluvias. Existen técnicas de experimentación para desviar los ríos atmosféricos, consiguiendo llevar corrientes de aire frío a lugares cálidos y viceversa, para, según dicen los expertos en la materia, obtener un clima más estable y agradable para todos, sin llegar a ver las consecuencias de tal magnitud de proyecto. Rubén, dime. Nada, que te quería preguntar un poco, que aclararas un poco, siempre nos han metido el dióxido de carbono, el CO2, como si fuera algo malo, ¿no?, para la Tierra, y es totalmente lo contrario, ¿no? El reino vegetal florece gracias al dióxido de carbono, ¿no? Exactamente. Las plantas producen más oxígeno que CO2. Precisamente las plantas consumen más oxígeno que CO2. Es que es bien sabido. De hecho, ya hicieron un experimento en una habitación cerrada con una persona y lleno, me parece que era de plantas de trigo, de maíz, no me acuerdo. Estuvo allí unos días metido y cuando salió había más oxígeno que había en el momento inicial del experimento, ¿no? Habiendo una persona dentro la cual solamente producía CO2. Rubén, el tema ha dado un montón de información y yo lo que te quería preguntar era el tema de los ríos aéreos estos que has comentado. Los ríos atmosféricos. Eso está escondido, no, lo siguiente escondido. Exactamente. O sea, eso es una no cosa, se da a conocer. Es una cosa que ni en la universidad se da a los que van a ser meteorólogos. Uh-huh. Es lo que tengo yo entendido. Yo he hablado con algún meteorólogo y una vez no le saben pregunté, ni lo que es. Y no saben ni lo que es. Pero es que además cualquier persona que busque ese término, aunque en español o en inglés, que no va a encontrar nada. Y eso es algo que se conoce ya de hace tiempo, ¿no? Claro, igual que tienes las corrientes marinas, pues tenemos unas corrientes en la atmósfera que son los ríos atmosféricos, que son son corrientes de vapor de agua, o sea, no es más. Y es lo que lo que gestiona el clima del planeta también, ¿no?, junto con el sol.
¿Alguna duda? Elio, ¿quería comentar algo? No, nada. La altura de los ríos, según tengo yo entendido, vamos, están a unos 3 kilómetros de altura por encima de la Tierra, y hay 5 en cada hemisferio. Y luego tienen un ancho de unos 700 kilómetros y unos 7.700 kilómetros de longitud. Eso no era dar el apunte ese. A ver, existen esos 5 ríos en cada hemisferio, y que ellos lo que hacen es modificar las trayectorias, ¿no? Y pueden causar inundaciones en las zonas elegidas o privar de agua, como nos está pasando a nosotros últimamente, creando escasez para hacer los negocios pertinentes de las multinacionales, porque son los que se llevan el verdadero negocio de todo esto, porque al pueblo nunca le llega nada, ni a los gobiernos están en bancarrota, y los que se llevan todo el beneficio son bancos y multinacionales, son los responsables de todo esto, vamos. Los ríos... Dime. No, que lo que pasa es que realmente cuando tú a un país lo estás dejando seco, que no llueve, necesitas bombeos de agua, necesitas hacer trasvases de agua, y todo eso va con bombas eléctricas. Tienes que hacer desaladoras, que eso necesita también electricidad, un montón de potencia, y las multinacionales que producen la electricidad, no nos engañemos, pero son 4 o 5 en todo el mundo, no hay más, porque al final aquí en España, por ejemplo, yo que conozco un poco el tema de la generación, os diría que todas las centrales grandes, sea la que sea, al final vas a morir o a General Electric o a Westinghouse. No hay más. Todo llega a las mismas manos, ¿no? A la larga. El generador al final, que lo mueva una turbina de vapor, o lo mueva un motor diésel, o lo mueva un motor de gas, o sea lo que sea, al final va a morir a 2 o 3 marcas, no hay más. Entonces, claro, estas multinacionales son las que realmente se benefician en sí de que un país esté en sequía, ¿no? Claro, luego aparte hay otra cosa, ¿no? De que la gente dice, ¿para qué, no? ¿Para qué lo hacen? Pues mira, pues es muy sencillo, manipulando el clima y controlando el agua se manipula el precio de esta, se manipula el precio y la producción de alimentos de los países, según la ley oferta y demanda. Se obliga a los países que no tienen autosuficiencia artificialmente, como le está pasando a España ahora, por la falta de agua, por las sequías artificiales, a comprar la comida de otros países, y se enriquecen las multinacionales centralizando y controlando la producción de alimentos a nivel mundial. Y además se evita que la riqueza de la producción de alimentos vaya al pueblo, porque no tiene producción, porque no llueve, simplemente. Y lo que se hace es acumularse esa riqueza en las manos de las mismas multinacionales que están tratando de controlar, ¿no? Todo el sistema alimentario del mundo, como por ejemplo las cárnicas lo están haciendo ya hace tiempo, ¿no? El 80% son multinacionales las productoras de carne, ¿no? En el mundo. Es como dijo el director ejecutivo de Nestlé, ¿no? Que el agua debe ser privatizada, o sea, quitársela a todo el mundo, a no ser que paguen. Claro, que según él no es un derecho humano. O sea, nacemos aquí en el planeta Tierra y estamos formados por el 70% de agua, y no tenemos, según este hombre, el derecho al agua, ¿no? Tenemos que pagarle a quién, a ellos, ¿no? Que son los dueños del agua. Sobre ese tema escribí un artículo, y hay varios documentales sobre el tema este, y había justamente de Nestlé una planta era en la India, no sé si era la India o Pakistán, y se había puesto en medio de una gran ciudad, y la gente pues tenía pozos artesianos para ir sacando el agua a mano y tal. Bueno, pues esta gente introdujo unas tuberías y un sistema de bombeo, y claro, chupó toda el agua de la zona, y todos los pozos se fueron a Ferlamar. Y bueno, he soltado una expresión que igual no se entiende. Todos los pozos ya dejaron de funcionar, ¿no? Y entonces tuvieron que empezar a comprar botellas de agua de Nestlé, embotelladas, ¿no? En toda una zona que encima es una zona pobre. Y resulta que cuando hice el artículo me di cuenta que el 30% de la riqueza de Nestlé viene a relación de la venta de agua embotellada.
Y iba seguramente en que, aumento. seguramente que llegaron a ese lugar con la bandera de progreso, ¿no? Sí, claro, claro. Y al final, mira, los pobres Claro, se han quedado peor. La gente, pues claro, se dio cuenta de que no podía extraer el agua porque había bajado mucho el nivel y ya no había manera de extraer el agua, ¿no? Luego también está el tema de la manipulación genética, ¿no? De las semillas y tal, con Monsanto a la cabeza, ¿no? Que parece ser que está modificando genéticamente para hacer que en suelos ricos en aluminio, pues que sus semillas pues prosperen, ¿no? Y de eso igual nos puede hablar un poco más Rubén, a lo mejor. Sí, bueno, a ver, ellos estas semillas aguantan el estrés abiótico. O sea, te aguantan sequías, te aguantan grandes lluvias, te aguantan todo. Hasta aguantan su propio pesticida, bueno, pesticida que utilizan, ¿no? O el propio herbicida que utilizan. O sea, el Roundup. Son semillas que producen plantas estériles, ¿no? Que no se pueden... No puede Sí, son lo que llaman semillas Terminator, que se exterminan a sí mismas. O le compras a ellos o le compras a ellos, no hay otra. El glifosato, ¿no? El glifosato famoso. El Roundup, lo que pasa que, claro, tú es un herbicida que tú lo echas, mata cualquier planta, pero sin embargo no mata la planta que crece de las semillas de Monsanto. Así de sí, sencillo. lo que pasa es que había creo que una hierba, no recuerdo ahora el nombre que tenía, que había una hierba que se había hecho resistente al glifosato de Monsanto y que antes era, digamos que era una hierba que salía por todos sitios como una mala hierba, y al hacerse resistente al glifosato ya se ve que ha sido la leche. Oye, ¿sabéis si Monsanto tiene alguna otra subempresa que también trate los transgénicos y los vendan? Porque hay ciudades, países en el planeta que están como en contra de Monsanto, y hay unas leyes, ¿no? que no permiten a Monsanto entrar en esos lugares. ¿Sabéis? Algún país hay que ha intentado tirar a Monsanto fuera. Pero finalmente Hispanoamérica hay algunos, sí. Sí, por Hispanoamérica siempre están en lucha contra eso, pero también como pueden controlar el clima, ¿no? Con la ingeniería, pues, o sea, pues, presionan de un lado o de otro. Es lo mismo, llegan a los mismos de siempre. Yo lo que me he dado cuenta, por ejemplo, es que cuando les interesa, pues se forman tifones o se forman huracanes de una forma bárbara, ¿no? Por ejemplo, ahí en Fukushima ha sido azotado por 2 o 3 en el año pasado, que ha sido la temporada más dura de tifones que ha sufrido nunca Japón. Y ese tipo de cosas yo creo que incluso las están utilizando ya como arma entre países, ¿no? Para hacerles un chantaje. Yo pienso que se está llegando ya a utilizar como chantaje. Sí, ya claro, si no estás de acuerdo a los intereses que te digan, pues es tan sencillo como utilizar estas técnicas como arma. O sea, en realidad es para lo que se está utilizando, ¿no? Porque los científicos que pertenecen a la rama de la modificación climática saben cómo crear sequías, provocar lluvias, crear granizo o bien erradicarlo, provocar nevadas, aumentar o disminuir la fuerza de un tornado e incluso redirigirlo, ¿vale? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Eso es bien sabido. Que falte cierta documentación para que se pueda demostrar mejor, por supuesto, pero bueno, solamente hay que ver que aquí en España, desde el año 1979 hasta el año 1985, se llevó a cabo una campaña experimental antigranizo, ¿vale? Para quien no lo sepa, donde intervenían el Ministerio de Agricultura y la empresa Celtia Agraria S.A. ¿Y eso está documentado? Una empresa de fertilizantes. Celtia Agraria, bueno, ahora Celtia Agraria lo que tiene son muchas ramas, buscáis en internet, ¿vale? Una empresa química potente. Sí, lo de las pinturas Silacel son de ellas, por ejemplo, son de Celtia. Hay una empresa agraria, está la rama de...
Nada, que hay una empresa en California que se llama Dyn-O-Mat, por si queréis buscarla, que propone el uso de un producto que han creado que se llama Dyn-O-Gel, que reduce la fuerza de los huracanes. Es como un polímero en polvo que se suelta igual que los aviones que estamos viendo en el aire, y puede absorber 1500 veces su peso en agua. Eso podría también dar explicación a un lago que hay en Canadá, que hace poco vi la noticia que se está convirtiendo el lago en gelatina. Bueno, lo vi y me quedé un poco así tocado, y vi la foto, y la foto sale un tipo cogiendo un puñado de agua, y el poco agua que coge entre las manos se ve perfectamente unas bolitas transparentes que me recordaron a estos geles, ¿no? Que estos geles se utilizan si habéis comprado alguna vez algunos ambientadores de estos que traen unas bolitas aromatizadas, cuando se secan se quedan como en unas bolas muy pequeñas y duras. Y si, vamos, yo lo que he hecho es coger esas bolas cuando se han secado, meterlas en agua, y es que coge la misma forma que este lago en Canadá con el agua. Y supuestamente la versión oficial de eso es que es de las lluvias ácidas y de una bacteria que convierte el agua en gelatina. Pero bueno, ya sabéis cómo son las versiones oficiales, ¿no? Por supuesto. También esas bolitas las tenemos en los deshumidificadores que ponemos en casa. Las mismas, ¿no? Las mismas, exactamente. Eso es una esta de plástico, un recipiente de plástico. Entonces el agua cae abajo y sobre una rejilla se ponen las bolitas. Entonces cuando se cargan de humedad en exceso, ese agua cae debajo. ¿Vale? Sí, eso. Y lo vacías. Claro, cuando se llene, está claro. Yo los he visto funcionar y eso es acojonante. El agua que puede llegar a recoger, ¿eh? Eso es un compuesto que pasa en el ambiente, ¿eh? Un compuesto que pasa de sólido a gas, que pasa por sublimación. Entonces, claro, tiene la posibilidad de hacer eso, claro, de absorber agua. Uh-huh. Luego también hay que hablar un poco, para que la gente lo sepa, que es que hay tratados que han hecho que perdamos la soberanía aérea y que el mismo gobierno legisla para que se permita el uso de esto. De hecho, si os fijáis los cambios de temperatura, por ejemplo, ahora vendrá, aquí en Valencia, por ejemplo, todavía hace calor, hoy ha hecho un poco más de fresco, pero vamos, hay días el 1 de diciembre estábamos a 16 grados a las 7:30 de la mañana. O sea, algo increíble del calor que hace, ¿no? Y se utiliza también como para manipular como he dicho antes, el precio de la alimentación, ¿no? Porque yo llevo observando este tema, ¿no? Del clima. Yo todos los días trabajo al aire libre y entonces yo he visto de sol a sol pues muchísimos días también, ¿no? Porque después me planto mi comida, bueno, son otros temas. Y entonces te das cuenta de cosas como, por ejemplo, que en invierno hace frío, ¿no? Y de pronto llega enero, no ha acabado enero y vienen 2 semanitas de calor. Entonces aquí en Valencia hay mucho almendro, ¿no? Y fuera de época, porque es invierno todavía, se ponen a aflorar los almendros, ¿no? Y de pronto vuelven a dejar, apagan los calentadores ionosféricos, vuelven a dejar el invierno su curso normal hasta que empiece ya marzo por ahí en la primavera, o exactamente no sé la fecha. Pero ¿qué pasa? Que las plantas se han rayado, han pensado que ha llegado ya la primavera, se ponen a aflorar y entonces vuelve el frío y se hiela toda la cosecha. Y entonces estamos en las mismas, se llevan otra vez, se enriquecen las multinacionales trayendo esos productos desde otros países, ¿no? Lo que es la globalización, vamos, lo que nos venden como globalización que es tan bueno, es bueno para ellos, no para nosotros. Luego hay tratados, por ejemplo, aquí hay 3 tratados internacionales así que voy a citar rápidos, ¿no? Que está el convenio entre el Reino Unido de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación para la defensa del 1 de diciembre de 1988. Luego está el Tratado de Cielos Abiertos firmado en Helsinki, Finlandia, el 24 de marzo de 1992. Y el Tratado de Cielo Único Europeo, Reglamento CE número 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2004, por el que se fija el marco para la creación del Cielo Único Europeo. Luego tenemos otra ley también de navegación aérea, la 48/1960
del 21 de julio, ¿no? Que también regula los vuelos y todo eso. O sea, entonces, lo que hay que entender también es que, por ejemplo, la ley 21 del 2003 del 2007, del 2003, el 7 de julio, sobre seguridad aérea, dice: la ordenación y control de la circulación aérea general en tiempos de paz corresponde al Ministerio de Fomento. O sea, si hay un avión en el aire y está haciendo algo, está registrado, y el Ministerio de Fomento tiene conocimiento de que ese avión está ahí en ese momento. Luego nos vamos al BOE, al último punto de la página 26.792, que es referida al Ministerio de Medio Ambiente. El punto 14.276, Real Decreto Legislativo 1/2001, se refiere a la Ley de Aguas del Estado español. Está en el artículo 3, pone bien claro, ahí lo tienen escondido en pequeñito, al final de la página, y pone: modificación de la fase atmosférica. La fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quien ésta autorice. Vamos, que esto no es que no sea verdad, es que encima está legislado y está permitido su uso. Lo que pasa que hubo también un tratado internacional después de la guerra de Vietnam, debido a la operación Popeye, que fue adelantar el monzón 2 meses para cortar los suministros del ejército de Vietnam. Y vamos, que esto es real, más real que eso, o sea, que todas las cosas, porque además es que está legislado y hay antecedentes, como por ejemplo que se firmó el tratado ese de la convención, no recuerdo ahora exactamente el nombre, convención, no me acuerdo, ahora no lo tengo por aquí, vaya. El acuerdo Elmot. Es un tratado, y luego lo miraré. Es un tratado internacional firmado por 136 países en el que se prohíbe el uso de armas geofísicas, por así decir, por ser como si fueran armas de devastación, armas de destrucción masiva, y se firmó en el 76. O sea, es algo que está legislado. Lo que pasa que ellos, como está prohibido internacionalmente como arma de guerra, lo utilizan dentro de los estados, a espaldas del público, claro, porque este tema todo es militar, y encima lo legislan para que encima sea legal, o sea, que no les podamos pillar por ningún lado, o sea... Sí, lo que dices es el acuerdo ENMOD. Lo que pasa es que tiene un vacío legal, que te dice que, claro, no se puede utilizar para hacer daño, ¿no? Para técnicas militares. Pero claro, no dice nada que no se pueda utilizar con fines pacíficos. Y entonces es aquí donde viene la mentira de utilizar estas técnicas para paliar el calentamiento o pues ese problema que nos cuentan del cambio climático. Te sigo dejando hablando. No, seguimos vosotros. Yo quería entrar una cuñita sobre todo el tema de los meteorólogos y toda la desinformación que desde la televisión nos meten, ¿no? Y por ejemplo, yo que he tenido oportunidad de charlar con algún meteorólogo, ¿no? Le he preguntado a uno en concreto, le pregunté si conocía la existencia de la compañía WSI, y me dijo que no tenía ni idea de quién era esa compañía, ¿no? Y le dije, vamos a ver, esta compañía es The Water Service International y es justamente la compañía que controla en el mundo civilizado el tiempo a nivel global. Esta compañía es la que tiene el canal del tiempo, el The Water Channel, ¿no? Tiene también el canal del tiempo interactivo que se puede consultar en todos los móviles. Tiene también otro servicio que es más técnico, que sería el que utilizan ya pues en aviación y servicios ya de empresas y todo este tema, ¿no? Y en sí, esta compañía es la que le pasa los datos, ¿no? a todos los servicios de meteorología de todos los países civilizados, ¿no? Y el AEMET, ¿no? El servicio que tenemos aquí en España, ¿no? De meteorología, pues bebe directamente de esta página, ¿no? Y se puede consultar en el AEMET y vemos como que los datos pone que son datos recogidos de WSI, ¿no?
Y si te pones a mirar quién está detrás de WSI, pues te das cuenta de que está, cómo no, Goldman Sachs, ¿no? JP Morgan, y que los mayores clientes, ¿no?, de WSI pues son General Electric, UPS, Bank of America, NBC Universal, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, los que tienen el control son, a su vez, los que tienen el control de la información que se le da al pueblo, al público, son a su vez los que se aprovechan con la venta de esa energía y con la venta de servicios o con seguros o con lo que sea, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces, no sé, esto debería ya de indicarnos un poco por dónde van los tiros, ¿no? Por supuesto. Es como Tienes poder. Los Rothschild, la compañía de inversión de los Rothschild, que se llama Rothschild LLC, que ha adquirido hace poco una participación mayoritaria en la central de meteorología. O sea, han comprado una empresa que también facilita datos, no sé si al mundo, pero por lo menos en América, del tiempo. Es igual. Lo mismo que estaba comentando Sí. técnico. Sí, no, esa empresa que dices tú es como si dijéramos la competencia de esta que digo de la WSI, y una, digamos que es General Electric y la otra es Westinghouse. Pues yo me he dado cuenta que muchas de las tecnologías que se utilizan por ahí, una parte es de esa empresa y otra parte es de la otra. Por ejemplo, en cine, digamos, Universal Pictures es de General Electric y Warner Bros. Es de Westinghouse. O sea, para que os hagáis una idea, lo que vemos por televisión, pues se podría decir que un 30% lo controla Westinghouse y otro 30% lo controla General Electric. Que el otro día estuve hablando eso con Rubén sobre la legalidad de los aviones que van juntos por el cielo. Que yo he visto hasta 3 o 4 que van, por ejemplo, uno fumigando la línea gorda de siempre y los demás la tienen apagada. Y esto la gente, pues cuando lo comentamos, siempre salta algún tipo con información oficial de que es legal, pero tengo entendido de que no. Hombre, claro que no. Hay unas normas de aviación, por supuesto, a la hora de realizar un cruce o a la hora de ir un avión detrás de otro, etcétera, etcétera. Normalmente se miden en minutos. No lo tengo ahora el documento aquí delante para explicarlo mejor, pero se mide en minutos. Tiene que haber una distancia de entre 10 o 15 minutos, dependiendo de la acción que se vaya a realizar, ¿no? Entonces, bueno, los otros que tú dices de que van a la misma altura y no dejan ningún tipo de estela, claramente se ve que o bien es un avión de civiles, es un avión civil que ellos no dejan, ¿vale? A no ser que estén metidos dentro del proyecto Clover, ¿vale? Ellos no dejan, o bien son ellos mismos que recogen datos de lo que están haciendo, temperatura, humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Como por ejemplo también los aviones que se cruzan, ¿no? Los que están dejando la estela persistente que después aumenta de anchura por lo menos 20 veces, y que hay algunos puntos en el cielo en los que se cruzan, pero avión con avión. No es que pase primero uno y después otro, es que se cruzan. Pero ahora cada vez se está viendo menos, ¿vale? Ahora cada vez se está viendo menos porque, bueno, pues han visto de que hay gente que se ha dado cuenta de eso, que no es normal, y hay otra gente que ve de que hay unas normas de aviación, y ahora sí que dejan un poco más de separación. Pasa uno y después pasa el otro, haciendo el cruce igual, pero pasa uno y por detrás ya pasa el otro, ¿no? Haciendo el cruce. Pero antes sí, se veían de que se cruzaban uno por encima del otro, está claro, no van a ir todos en la misma distancia, uno iba más alto que el otro y se cruzaban. Vale, claro, son las normas de la aviación, te dice que eso no es legal, no está permitido, precisamente porque se puedan crear turbulencias o algún tipo de anomalía, ¿no? ¿Quién puede hacer esto? Pues ya sabemos, ¿quién puede hacer piruetas en el aire? ¿Quién puede sobrevolar por donde le dé la gana? La OTAN. Pues, la OTAN. Ahí están, siempre controlando. Ahí está, sí, de claro. Y el ejército de cualquier país, por supuesto. Pero no es muy común que hagan esto oficialmente, ¿no? Vamos, yo creo que cada vez que fumigan
se pueden ver estos aviones que van muy juntos. Sí, van paralelos, uno va detrás del otro, como yo vi en una ocasión, estando en La Mancha, venían los dos, digamos, como de Madrid, iban hacia el sur, y iban dejando los dos una estela bastante grande y persistente, que se iba ensanchando a su paso, y uno iba al lado del otro, y de buenas a primeras el que iba detrás se puso justo detrás del otro, que eso no lo había visto nunca, y se mantuvo detrás de él bastante tiempo hasta que luego se separó, ¿vale? Y bueno, ya cogió otra vez el mismo camino y fue paralelo al avión con el que iba detrás. Yo también me he fijado que hay algunos aviones que van un par de aviones, uno fumigando, y ahora hay otro que está muy cerca y que se coloca justo encima de la estela, como parece que se está ocultando o algo así, y te digo que pueden ir, el morro del avión de atrás puede ir casi pegado a la cola del otro. Sí. Yo creo que se le puede ver hasta la intención esa de cómo esconderse, porque la gente, coño, pues se da cuenta de estas cosas. Bueno, pero ese también deja estela. No, el otro apagado, uno fumigando. Claro, porque uno es el que recoge pruebas, ¿vale? De lo que se está haciendo. ¿Comprendes? Uno de ellos, uno fumiga y el otro va recogiendo pruebas de cómo va actuando ese producto. Yo los he visto tanto cruzarse, haciendo X, en contradirección, persiguiéndose, haciendo carreritas o en paralelo. Incluso los he llegado a ver haciendo un círculo, o sea, dejando una estela persistente que es un círculo, ¿sabes? Irse un poquito más para adelante y dejar otro círculo. O sea, tienen el control total de esas estelas. Yo llevo muchísimas, miles de horas de observación. Llevo casi 7 años observando el cielo todos los días. No veo la televisión y mi televisión es el cielo. Y bueno, yo los he visto hacer barbaridades. Y aparte, que tanto las estelas largas como las cortas nos las están vendiendo en la televisión, en la educación misma, que está controlada por esas editoriales también, que están en posesión de la misma banca, de esas mismas multinacionales, ¿no? Y yo las he visto, ya te digo, cómo cortan las estelas. De hecho, las he grabado en varias ocasiones, de cómo van hacia un cúmulo, ¿no? Porque ellos lo que hacen es mantener una densidad en la atmósfera, dejándola blanquecina, ¿no? Cuando tú miras al horizonte en espacio exterior, nunca puede ser en la ciudad porque no tienes visibilidad. Mínimo tienes que tener 2-3 kilómetros y tener espacio abierto siempre. Y cuando tú miras a lo lejos, al horizonte, a las montañas de enfrente, siempre va a haber una neblina blanca perdón, una neblina blanca que hay días que es más densa, otros días es menos densa, y esa neblina lo que hace es inhibir la formación de cúmulos. Mientras eso está en suspensión, normalmente es muy raro que se formen cúmulos. Y yo me di cuenta de que eso era artificial a base de observar durante casi tardé año y medio, porque claro, el color del cielo a días es más clarito, a días es más oscuro, pero hubo un día justo después de estar viendo todo esto, intentando comprender por mí mismo qué hacían, el modus operandi, ¿no? Y vi que mirando al cielo por la tarde, vi que como que había una raya en el cielo, que la parte superior del cielo era más azul que la parte baja, y al rato eso estaba más bajo. Entonces ahí me di cuenta de lo que hacen, ¿no? De que antes del amanecer siempre fumigan esa capa y crean esas nubes artificiales que nos venden como naturales en la tele, ¿no? Y en la educación, como que es condensación, que sale de los motores, mientras esas nubes, si no sale de los motores, no se forman, porque como hemos dicho antes, la capa de humedad de las corrientes de humedad que van por la atmósfera van más bajas, van a 3 kilómetros. Y un avión que está a 10 kilómetros de altura es muy difícil que deje estelas de condensación. Se pueden llegar a formar, pero necesitan más de 8.000 metros. 40 bajo cero y una humedad muy específica, que son aproximadamente unos 70-80 de humedad, porcentaje de humedad. Y a esa altura pues es bastante raro que se den esas características. Aparte, esos aviones podemos hacer una prueba, nos ponemos por ejemplo en un llano donde haya una montaña
y que esté a unos 10 kilómetros de distancia, y visualmente podemos ver claramente, o sea, además es un insulto a la inteligencia, o sea, que decir que esos aviones van a 10 kilómetros de altura, porque visualmente tú cuando miras a 10 kilómetros de distancia a una montaña, la montaña es súper pequeña, comparado a un avión, una montaña es gigantesca, o sea, no se puede comparar el tamaño. Y tú ves como esa montaña está súper lejos, a 10 kilómetros, ¿vale? Se puede coger Google Earth y medir la distancia exacta en línea recta, que eso, gracias a la tecnología actual, a nivel usuario, podemos hacer mediciones así de fáciles. Entonces, esperar a que un avión sobrevuele por encima de nuestras cabezas, dejando o no estela, y visualmente podemos ver perfectamente, si miramos hacia arriba, cuando pase por encima de nosotros, que ese avión no supera los 3-4 kilómetros, incluso le estoy dando un margen ya bastante grande. Es que eso hay que explicarle a la gente que la ciencia dice que por debajo de una distancia de altura no se pueden formar contrails. Yo lo que veo es que a los chiquillos se les sigue diciendo que las nubes se forman en el mar por evaporación del agua, y cualquier persona que salga al campo, como haces tú, Helios, pues se da cuenta de que se forman naturalmente en sitios completamente secos. O sea que no tiene nada que ver, que los componentes para que se formen las nubes están en la atmósfera y son gaseosos. O sea, lo único que hace falta es la ionización, lo único que hace falta es una partícula o un... que se cargue eléctricamente, exacto, para que se monte la molécula de agua. Y sin embargo le siguen dando a los niños el lavado de cerebro de que las nubes se hacen en el agua, luego ya van circulando por la tierra, que suben por las montañas y ahí es cuando precipitan. O sea, una película de vaqueros que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y es lo que hace que la gente, adoctrinada por el sistema este que tenemos, corrupto hasta la médula, pues se sigan creyendo las tonterías que le cuentan los meteorólogos por la tele, que luego no tienen ni puta idea de quién es WSI. Entonces cuando ya te das cuenta, cuando unes todo el círculo, te das cuenta de que, joder, es que el sistema se retroalimenta en ser cada día más inútiles, ¿no? O sea, una, por ejemplo, de las últimas demostraciones de desprecio a la ciudadanía ha venido del partido que supuestamente quiere iniciar un reset democrático en el sistema, de Podemos, ¿no? Durante una charla de este partido en Canarias, para hablar de la postura de Podemos en contra de las prospecciones petrolíferas, pues una persona de la web Sendero Oculto le preguntó al eurodiputado y científico Pablo Echenique si pensaban denunciar los chemtrails en el Parlamento adecuado, ¿no? En el Parlamento Europeo. Y sí, está claro que no ayuda mucho que la persona que le haya preguntado se haya referido a chemtrails y no a estelas persistentes o geoingeniería, y mucho menos que pertenezca a un programa que se llame El Sendero Oculto. Eso está claro, ¿no? Y la contestación del científico: Podemos no se ocupa de los temas que aparecen en Cuarto Milenio. Así que tenemos como resultado pues un auditorio completamente lobotomizado que aplaude la ocurrencia de un científico, y Pablo Echenique que llama nubes algo que está más que probado que las deshace, ¿no? Como dice una persona que escribe también en mi blog, que es Ayn Randiano 2, un científico de verdad, preguntado por los chemtrails, contestaría de las siguientes maneras: desconozco ese tema, no puedo opinar nada. Los chemtrails son un fraude magufo por las siguientes razones. Los chemtrails no me preocupan por las siguientes razones. Los chemtrails son un grave problema por las siguientes razones. O sea, lo que no puedes hacer es ir de científico por la vida y descartar por completo un tema porque no sale en el telediario o porque lo trata el Iker Jiménez. Además, después de decir eso, el tío dijo que no trataba los temas de Cuarto Milenio porque es un programa de entretenimiento y que él se fiaba más y trataba temas que salían en las noticias que no están tan manipuladas. Dijo, ya ves, casi nada, ¿no? Imagínate. O sea, es que, en el telediario, exacto. En el telediario. Es que lo que no dijo el Echenique es que la geoingeniería existe, que es científica, y que aunque sus amigos científicos digan que de momento tan solo son proyectos y simulaciones por ordenador, ya la están aplicando, ¿no? Esto no lo hemos comentado, lo de que entre los días 18 al 21 de agosto de este año se ha desarrollado, por ejemplo, una conferencia en Berlín, una conferencia internacional sobre geoingeniería, en el Hotel Scandic de Berlín. Y no han hablado de nubes normales. O sea, como todo aquel que lea mi blog sabrá que allí acudió la señora Fraile de Guardacielos y nos contaba lo siguiente, ¿no? Decía:
una conferencia de 4 días sobre ingeniería climática, a la que entre los más de 300 participantes de 40 países se encontraban muchos de los ingenieros más cuestionables de la cada vez más cuestionable comunidad científica internacional, cada vez más al servicio de multinacionales de todo orden y del sector militar. El ente organizador era el recién creado IASS, se creó en el 2012, y que a juzgar por sus patrocinadores ha encontrado un nicho al sol del cambio climático. Este organismo se ha dado el objetivo de promover el necesario diálogo entre la clase científica y la sociedad civil en temas de ingeniería climática, objetivo que no podrá cumplir si mantiene la actual proporción de 90 a 100 a 10, siendo generoso, ¿no?, de la gente que no eran científicos ahí en la convención esta, ¿no? Dejaré los enlaces de todo esto que estoy comentando en la página de Facebook que tienes tú, ¿no? Y también en los comentarios del audio en iVoox. Es que esta gente que se definen como científicos siguen sin admitir que ya llevamos décadas siendo sometidos a un experimento global, y sigo leyendo parte del artículo de Josefina, ¿no? Dice, los dos grupos de científicos, se refiere a los científicos sociales y a los científicos físicos, quedaron en evidencia cuando un biólogo de Pakistán les preguntó si habían investigado el impacto de esas tecnologías para la vida en el planeta y las personas. El silencio fue la respuesta más aterradora que cabía esperar. Los representantes de la sociedad civil, invitados como ponentes, fueron Third World Network, Grupo ETC, RALLT y Biofuel Watch. La ausencia en este debate de grupos tradicionalmente valedores del medio ambiente como Greenpeace y Ecologistas en Acción pesaba como una losa. Algún día deberán explicar las razones de su convergencia con el lado oportunista del cambio climático, más cerca de los intereses políticos, militares e industriales que de la sociedad. Ninguna de ellas, de estos ponentes de la sociedad civil, habló de la geoingeniería atmosférica como la gestión de la radiación solar o la dispersión de óxidos metálicos en la atmósfera y la troposfera que está teniendo lugar a nivel global, porque no creen que esto pueda suceder. Así pues, de no haber sido por un pequeño grupo de activistas contra la geoingeniería llegados del Reino Unido, Austria y España, el evento habría concluido sin pena ni gloria, pareciéndose más a una reunión entre clubes de fútbol que a un debate serio sobre un tema global de extrema gravedad. En ese grupo estaban representadas las plataformas cívicas de Guardacielos y Skywatch, cuyas intervenciones en defensa de la sociedad civil marcaron la diferencia en muchas sesiones. Solo decir, ¿no?, que ya que en una reunión sobre geoingeniería nadie se creía el tema de las estelas persistentes, se les permitió a estas organizaciones hostiles poder debatir sobre ello en una sala habilitada durante la hora de la comida. Les dejaron una horita para que pudieran reunirse, ¿no? Y por último decir que los patrocinadores de este magno evento no pueden sino calificarse de tener nombres un pelín sospechosos, como el de Gear System Governance, que suena un poco fuerte, ¿no? Que se llame Sistema de Gobernanza de la Tierra. Yo vuelvo a decir que no hace falta ser un científico para darse cuenta que lo que está pasando no es normal. O sea, como decía Jesús Torres Toledo al hablar del sistema de termorregulación natural de las nubes, del que poco o nada se estudia en el colegio, que el que quiera verlo que salga a la calle y lo vea. Y nada, eso es lo que... Y quien no tenga tiempo, si busca por YouTube Timelapse, geoingeniería o chemtrails, mal llamados, pues los tipos ponen cámaras que fotografían cada X segundos y después montan el vídeo y se ve, puede estar perfectamente 5, 6, 7 horas grabando, y después cuando los montan se ve perfectamente el cielo, cómo van los aviones uno tras otro, y aun estando el cielo despejado totalmente, termina el día con una capa blanca que se queda persistente ahí, y las nubes que pasan por debajo se ven perfectamente cómo se desintegran y se quedan deshilachadas en el aire, ¿no? Claro, para eso están los polímeros acuosos, ¿no? Sí, eso. Sí, lo que hay que puntualizar es eso, que hoy en día las nubes que vemos hoy en día no son naturales, o sea, son en el mejor de los casos las nubes los cúmulos, que son las nubes naturales, que cuando evolucionan en un ambiente que no hay aerosoles, que no está esa neblina de la que he hablado antes,
solamente crecen blancos, redondos y muy compactos. Y el cielo es azul, intenso, 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 cuando está totalmente libre de aerosoles. Además de transparente, cuando miras a 3 kilómetros, ves las montañas que parece que estén aquí encima, porque se ven nítidas. Entonces, ellos lo que hacen es manipularlas, todas las nubes, antes del amanecer. Entonces, lo que vemos, o sea, nunca dejan que veamos el proceso natural de que se formen las nubes naturales, porque siempre interceden en él para evitar que esas nubes se formen. Y si consiguen formarse, enseguida se pasean ellos por encima con sus falsas estelas de condensación de arriba, de esas cortitas que desaparecen, se pasean por encima y en pocos minutos se disuelven, o sea, se desintegran, dejan de ser blancas, dejan de ser con los bordes redondeados, se convierten en unas pseudonubes grisáceas, amoratadas, que pierden el volumen, se deshilachan. Sí, ahora han creado un catálogo nuevo de nubes. Ahora hace poco, para incluir todas estas nubes que están fabricando. Y además las llaman nubes que han creado los aviones. Es alucinante. Ahora ya no se esconden. Sí. Quieren normalizar las nubes que crean los aviones naturalmente como nubes naturales, pero es que, bueno, quien sepa un poco, simplemente un poco de lo que explica el sistema o los medios, según los medios las estelas persistentes son agua, ¿no? Claro. Y bueno, quien sepa un poquito de química o del mismo agua de las nubes, si de verdad fueran agua, esas estelas se sumarían a la misma nube y la nube se quedaría redonda. O sea, y lo que pasa es que estas estelas pasan por encima de las nubes y las nubes empiezan a desintegrarse y creando una capa gigante de agua que no se pueden unir. O sea, lo que echan hace que las moléculas del agua se repelen y que no se puedan unir. Por eso se abren completamente. Y quien pueda, quien mire un poco el cielo, un día, un domingo que esté soleado y nubes naturales, va a ver tarde o temprano los aviones aparecer desintegrando las nubes. A los que sean baguetes, en el archivo de audio, en los comentarios pondremos enlaces de vídeos para que vean. Vídeos cortitos que se ven, en unos minutos se ve perfectamente. Bueno, yo también quería decir eso, de que hablándole de lo de los timelapses, para que vean cómo fabrican las nubes artificiales, hay uno muy bueno que se llama Reverse, ¿no? Timelapse Chemtrails over Cheshire, England. Sí. Os aconsejo que lo veáis porque sale una cámara acelerada en unas 3 horas y media, a base de rayas, desde un cielo despejado totalmente, lo convierten en un cielo grisáceo, creando una nube artificial gigantesca, y eso es comprobable a simple vista por cualquier persona. Hay uno que colgaré yo que es al revés, o sea que parte de cómo dejan el cielo, que lo dejan todo denso, y va hacia atrás, ¿no? Y ves cómo empieza todo, ¿no? Y ese te deja completamente, en 5 minutos te quedas alucinado. Ese es un vídeo súper claro, ¿eh? Ese es buenísimo, ese lo colgaremos. Cirrus Cloud Formation, ¿verdad? Sí, bueno, no me acuerdo el nombre que tiene, pero es justo que va la cámara al revés, lo que estabas tú explicando, Helios, pero al revés. Y ese, claro, partes de lo que vemos normalmente, porque mucha gente se sigue creyendo de que son nubes, de verdad, y no se dan cuenta de que han sido los aviones los que han ido depositando eso ahí, ¿no? Sí, luego las llaman nubes largas de agujero, como dijeron un día en el tiempo de la primera, ¿no? O preciosas estelas de avión también. Nubes largas de agujero, muy buen término. Hay todos los noticiarios. Sí, es como si lo dijera un niño que acaba de aprender a hablar, ¿sabes? Es que nos tratan como niños, ¿eh? Sí, totalmente. En las noticias, que cuando sacan algún tema sobre las nubes que dejan los aviones y todo eso, por ejemplo, en Televisión Española dieron publicidad a 2 fotógrafos del cielo que hacían fotos a nubes para normalizar un poco todas las nubes rarísimas que hay, que son las que has hablado, con nubes con agujeros o estelas gigantescas formando paralelas en el aire, que también la llaman, no sé cómo el nombre exacto, pero los tipos sacaron un libro con multitud de imágenes de nubes rarísimas
y comentaban que eran nubes normales y le ponían nombre como si fueran nombres científicos en latín para un poco normalizar, ¿no? Una persona que no sepa de esto y escucha que un científico habla muy bien de este tipo de nubes, como las Mamatus o el Cirrocumulus stratiformis, nombres así muy raros, pues la gente dice, bueno, será normal, pero es que no es normal. Y bueno, o las Ondulatus laboriosus o las Vertebratus. Vertebratus. Esa, las Vertebratus. De hecho, yo tengo un vídeo que se llama No son nubes, no es condensación, no es niebla, se llama geoingeniería. Sí. Y ahí enseño cómo se forman las nubes de hoy en día y encima pongo también un trozo de la televisión viendo, o sea, cómo amaestran, que es una vergüenza, a la población diciéndole nombres disfrazados de ciencia, acabando exacto como si fuera latín, en US, por ejemplo. Sí. Y así la gente piensa pues que es como dice y habla así, es verdad. Yo quería hablar primero, que se nos ha olvidado hablar, porque no es solo son las estelas. Esto, bueno, aunque necesitaríamos mucho más tiempo para explicarlo todo, ¿no? Pero no solo son las estelas, son los calentadores ionosféricos y las torres Gwen. Claro. Que las torres Gwen son esas torres que tenemos todos encima de las fincas, que curiosamente nos han dado la tecnología, ¿no? Hasta en el tercer mundo todo el mundo tiene un móvil, ¿no? Así son muy bondadosos ellos y nos han dado a todos tecnología nueva, ¿no? Porque les interesa, no por otra cosa. Porque todo tiene que ver también con la ionización de la atmósfera, como hemos dicho antes. Voy a leer un trocito así de escrito que escribió el compañero José Mora, porque está muy fácil de entender, muy simple y cortito, ¿no? Si la ionización es negativa, es bueno para todo, ¿no? Para la vida. Pero si es positiva, es perjudicial. En una situación normal, la superficie terrestre es negativa y la parte superior de la atmósfera positiva. Esa diferencia de potencial genera, por ejemplo, los relámpagos, que en realidad no son nada más que un cortocircuito a gran escala. Esta gente, con estos proyectos de electromagnetismo, lo que están haciendo es ionizar positivamente las partes más bajas de la atmósfera, y así les resulta sencillo erradicar tormentas, ya que han reducido esa diferencia de potencial al cargar la superficie positivamente. Y a nosotros incluidos, también nos afecta. Y con los aviones complementan esto con los aerosoles. Aquí en Cataluña, donde vivo, que llevo toda la vida, recuerdo abundantes lluvias hace 20 años atrás y tormentas. Ahora raro es ver rayos, y si los hay, esas tormentas que no precipitan... esas tormentas que no precipitan, que aunque se oigan los truenos no llueve, eso está relacionado con este tema de los calentadores ionosféricos. Cambiando la temperatura, cambian la presión, y las nubes ascienden mezclándose con esos aerosoles y cambiando su composición química. Como yo he dicho antes, no es simplemente agua, no es H2O. Positivamente ionizan las antenas de microondas, los wifi, los radares, etcétera, etcétera. O sea, todo ello está hecho adrede para eso, para ayudarse de esa tecnología. Nos la han regalado prácticamente. Ha habido mucho interés en distribuir unos teléfonos móviles cada vez más rápidos y más potentes, ¿no? Libremente, muy fácil, con mucha facilidad, ¿no? Para que todos tengamos un emisor de cationes, por así decir, ¿no? De iones positivos, con los que ayudarse a como hemos dicho, a bajar esa diferencia de potencial, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que quería decir, que esto es muy importante, que no solo son las estelas químicas, también es toda esta tecnología electromagnética y toda la que no sabremos. Que está relacionado, claro. Está relacionado todo, sí. Sí, también, bueno, os habréis dado cuenta que en Europa, por lo menos lo que yo he leído en noticias, también ha salido en los medios de la televisión, los árboles que están cayéndose totalmente secos. No sé si habéis leído alguna noticia sobre ello. Sí. No me extraña si no llueve. Sí, pues en Sevilla, donde yo vivo, ya se han caído varios árboles, ¿no? La excusa que ponen es esa, que son muy peligrosos, que hay que talarlos, que bla bla bla, pero si ves cómo caen estos árboles, y es que caen totalmente secos, ¿vale? Claro. Y son árboles que llevan son centenarios, porque los troncos son impresionantemente grandes, y es que es imposible que un árbol
que esté ahí tanto tiempo se caiga justamente ahora, y además no solo en Sevilla, sino en Madrid se han caído, que también están talando aviones, en Francia se han caído árboles, en Inglaterra también tengo constancia de que han caído árboles y lo están talando todos con la excusa de que están enfermos y que ha llegado como una enfermedad de hongos. Y por eso lo tienen que cortar. Pero claro, eso es debido al aluminio que están tirando, al óxido de aluminio. Por supuesto. Porque acidifican el terreno, se vuelve ácido y no es válido para esa... Exacto. Para esas plantas, esos árboles. Hay que decir también que en cuanto a eso del aluminio, hay una patente que se llama la patente Welsbach, que trata de introducir en el combustible de los aviones un producto que son 3 moléculas de oxígeno y 2 de aluminio, por lo cual al combustirse el oxígeno para hacer la combustión, expulsa ese aluminio, que son esas estelas que vemos actualmente, y eso que enturbia, que no son más que las partículas sólidas en un ambiente líquido o gaseoso, que son los aerosoles. En todos los medios, ya sea de internet, televisión, periódico, están tratando poquito a poco la sequía mundial que se aproxima, y la ONU ya avisó de una crisis mundial de agua como si fuera algo natural, y bueno, le están siguiendo rollo no, sino todos los medios están controlados por los mismos y están como normalizando la situación de que se aproxima una crisis del agua, y es que es totalmente una mentira, ¿no? Porque Claro, hay que crear la escasez. claro, La lo que humanidad, hablamos, escasez de alimentos, escasez de agua, escasez de energía, escasez de todo, para así tenernos un poquito más oprimidos, y tenernos un poquito más a las órdenes de ellos. por ejemplo, en Nicaragua, el gobierno recomendó a sus ciudadanos consumir iguanas ante la sequía. O sea, tonterías. Sequía histórica, 4 países, 40 días sin lluvia, 2 millones con hambre en Centroamérica. La FAO y el Programa Mundial de Alimentos preocupados por la sequía en Centroamérica. La ONU llama a priorizar recursos para afectados por sequía. La prolongada sequía agudiza la inseguridad alimentaria en Centroamérica. Y es ahí donde entra, bueno, antes, como he hablado de los árboles, ahí es donde entra Monsanto con sus pedazos de semilla modificada que resisten a la sequía. Y bueno, eso es lo que... Y la acidez también, ¿no? Y el aluminio, que son semillas que resisten el aluminio. Resiste todo lo que producen ellos, crean el programa y el problema y te ofrecen su solución para seguir esclavizándonos, no es para otra cosa. Y aún así los agricultores que están ahí aguantando, no tienen más cojones que salirse del campo y volver o irse a la ciudad, porque por un lado o le quitan el agua o le intentan meter las semillas que tiene que seguir comprando siempre porque no pueden reproducirse ellas mismas. Es un poco acojonante lo que tienen montado. Yo quería hacer un apunte al tema de los científicos, ¿no?, que están financiados por el complejo militar industrial, o bien el Echenique con lo que dijo, que es lo que dicen, ¿no? Los programas que se ocupan de la modificación del clima son una cuestión de imaginación de la gente o cosas así, ¿no? Pero claro, si esto es un cuento, ¿no?, entonces, ¿por qué organizaciones corruptas como el IPCC estudió y propuso el uso de tecnología para modificar artificialmente el clima? Eso estaba en su página web, ¿eh? Lo que los estudios no dicen es que las partículas utilizadas en la modificación del clima, que son tan pequeñas como 10 micras, pueden tener desastrosas consecuencias para la salud. La acumulación de óxido de aluminio y otros productos químicos en el agua de lluvia recogida, sobre todo en regiones donde las trillas químicas que se utilizan 20 veces es más alta de lo normal, ¿no? Sí. Es lo que sucede. Rubén, lo que la gente no sabe del IPCC es que se creó a raíz del accidente de Chernóbil simplemente para promover la energía nuclear. O sea, todo el cuento, una de las cosas que hicieron del CO2 es promover que la energía nuclear no emite CO2, y entonces era la energía que había que volver a potenciar, porque cuando pasó el accidente de Chernóbil hubo un pico de centrales que se empezaron a cerrar y proyectos que estaban en marcha que dejaron de construir, enorme, ¿no? Y a raíz otra vez de cuando salió el IPCC,
otra vez subió un poquito todo el tema de la energía nuclear, ¿no? Nos quieren convencer, ¿no? De un lado a otro para que pongamos centrales nucleares en todos lados. Ellos aprovechan los medios de comunicación para llevar a la gente, y las organizaciones estas enormes, ¿no? Como las que estaban patrocinando el tema este del encuentro de científicos en Berlín de la geoingeniería, pues está detrás el Club de Roma y está detrás una serie de organizaciones internacionales que, pues eso, que están fomentadas por las élites. Simplemente esas élites pagan a un grupo de científicos y esos científicos ya hacen las directrices para que el resto de científicos en todo el mundo pues sigan por el camino, porque si hablas con cualquier científico a nivel de universidad, pues te va a decir que él no puede investigar lo que quiere, que él se tiene que amoldar a un grupo de investigación al que le dicen por dónde hay que ir. Y si quiere publicar en revista científica y cobrar un dinerito, porque contra más publicaciones más dinero le repercute como científico, pues tiene que ir por la línea que le trazan. O sea, eso de que los científicos hacen lo que quieren, de eso nada, hay que poner dinero. La empresa esta, la editorial Vicent Vives, cómo le mete a los niños chicos en libros. Bueno, primero normalizan el nuevo orden mundial, que lo tratan como si fuera algo que ya está, y también en imágenes o dibujos que salen aviones, aunque sean avionetas, le ponen unas estelas detrás que son impresionantes. Y yo he tenido, vamos, en mis manos libros para niños chicos que son cuentos de aviones con estelas haciendo cruces en el aire, lleno de líneas, lleno de rayas. La normalización está ahí, la tenemos en todos lados, Si solo de Vicent Vives ya solamente hay que ver el logo. El logo, que es una pirámide con el ojo así un poco volcada. Sí, con una formando la V. Ya está. Sí, y luego como enseñan, sale en las fotos para enseñar un segmento, como a todos en el colegio nos enseñaron los segmentos y las líneas, con una línea, ¿no? Normal, un segmento es una línea que se delimita por 2 puntos, ¿no? Y ahora la editorial Vicent Vives que has hablado tú, está enseñando eso con una raya, con una estela química en el aire, con un chemtrail, ¿no? Se ve ahí, te sacan una foto de una estela química y le hacen una raya a cada lado y dicen, esto es un segmento. O sea, por favor, ¿esto qué quiere decir? O sea, nos están amaestrando desde la más temprana infancia. Luego en videojuegos como el Grand Theft Auto, no sé si el 3 o el 4 o el 5, no lo sé, por ahí, yo no lo veo, no juego. Se ven estelas químicas en el aire. El otro día descargué yo un juego de coches en el Android que también se veían. Pero no solo eso, en los anuncios, por ejemplo, hay anuncios que llaman mucho la atención. A lo mejor el típico que sale, están anunciando un coche, que el coche va por una carretera pirada de montaña, ¿no? Y en una de las escenas sale la cámara como si estuviera en el suelo y el coche pasa de largo y se ve el fondo, el cielo. Y en el fondo están esas estelas químicas. Entonces nos están amaestrando. La gente, una persona normal, si trabaja, o sea, si tenemos 24 horas al día y trabaja 8 o 10, ¿no? Pues duerme, pongamos 8 horas, pues le quedan 6 horas al día. De esas 6 horas le restas el ir y volver de trabajar, que por lo menos es 1 hora mínimo, que no serán 2. Vamos a contar 2. El ir a comprar para la comida, el hacerse la comida, el ducharse. Estamos atareados, ¿no? Esta sociedad está toda diseñada para estar así todo el día, no tener tiempo para pensar ni para nada. Y cuando estamos cansados y llegamos a casa, lo único que hacemos es nos sentamos, yo no, pero bueno, la población lo hace, y se sienta a ver la televisión y ve las 2 horas de ocio que le quedan diarias de televisión. En esa televisión todo está diseñado para que no veamos nada más que cielos artificiales, cielos fumigados, nubes artificiales, estelas químicas por todos los lados, pero nunca nos van a enseñar un cielo transparente, azul y con nubes redonditas y blancas como son normalmente. O sea, como es un cielo natural sin esta aberración que nos están haciendo hace décadas. Entonces, claro, nos han amaestrado y si una persona normal eso lo hace toda la semana y llega el domingo y para un día que tiene un rato libre y sale a la calle y mira al cielo, ve lo mismo que ha visto durante 10, 12, 14, 16 horas a la semana en la televisión y piensa que eso es normal. Pues claro, sí. ¿Por qué? Porque
normal definimos normal como lo cotidiano, lo que estamos acostumbrados a ver. Eso es lo normal, pero no es natural. Ojo, o sea, hay que saber diferenciar, y lo que pasa es que hay que dedicarle muchas horas a la observación para darte cuenta de cómo te están engañando y amaestrándote con la televisión, no hay más. Vale, yo quería dejar una parte de un artículo publicado por la doctora Ilia Sandra Berlingueri, titulado Las consecuencias de los metales tóxicos y aerosoles químicos en la salud humana, donde expresa lo siguiente: sabemos que ciertos tipos de productos químicos pueden y de hecho perturban la salud humana y otros animales, especialmente el sistema inmune. Los peligros de alteraciones hormonales están ahora más ampliamente explicados en Internet, pero todavía no son bien conocidos por las personas que reciben las noticias, en su mayoría de medios de comunicación tradicionales. Gran parte de estos productos químicos altamente tóxicos son invisibles y por tanto están fácilmente fuera de nuestro radar colectivo. Con el nivel de estrés creado por la crisis financiera deliberadamente orquestada, donde millones de personas han perdido sus empleos y sus hogares, un ambiente degradado o colapsado no es prioridad, sobre todo si es muy poco lo que se informa en las noticias. Este escenario es parte de una visión más amplia y es sobre lo que Naomi Klein escribe en su libro La doctrina del shock. Porque al tener grandes crisis una tras otra, es muy difícil mantenerse al día con nuestra rutina diaria y mucho menos tener tiempo para leer y considerar las ramificaciones toxicológicas de cantidades masivas de miles de metales pesados y productos químicos que han intoxicado nuestra cadena alimentaria y por tanto nuestra salud. Esto lo que viene a decir es claramente todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Y lo que ha dicho Helios también, ¿no? Que la gente no tiene tiempo para observar, porque necesitas tu ocio precisamente para hacerte la cena, para ir a comprar, para limpiar tu casa, ver lo que nos dicen los medios de control social, que es la televisión, y bueno, pues no quería aportar nada más. Sí, claro. y lo poco que ven después de trabajar y al querer estar un poco descansando, lo poco que ven en la tele, hay programas como Wyoming o Buenafuente que no sé por qué, pero cogen estos temas y empiezan a reírse y a soltar desinformación, como que quieren despoblar al planeta entero, que si quieren envenenarnos, ¿sabes? Temas así que hace que la gente pues se ría un poco de las personas que estamos de verdad intentando sacar información de verdad sobre las estelas estas venenosas. Bueno, solo hay que ver, y tú lo sabes, quién está detrás de la financiación de ese tipo de la sexta, para decirlo claramente. Totalmente. Y de la y quién la financia. Los Rothschild, por lo menos los Rothschild, la sexta. Y bueno, quien se ponga un poco a mirar quién financia los medios, la propia banca, ya está. Llega a los mismos, sirven a los mismos. Nacionales. A los de siempre. Mercados. Y nada más. También preguntaros, bueno, y hablar un poco de cómo le afecta esto a las personas, porque habrá personas que les afecte más, a los más débiles, a los que habrá personas que no noten nada, otras que le darán ataques de tos, otras, ¿sabes? No sé si conocéis algún caso de alguien que haya caído. Sí, ¿no? Yo conozco mucha gente de que tiene problemas respiratorios, y por ejemplo una mujer la conozco que ni siquiera ha fumado nunca, ¿no? Y tiene unos asmas y unos problemas enormes. O sea, ha aumentado tanto el cáncer, ha aumentado barbaridades, porque igual que los suelos se acidifican, nuestro organismo, los metales pesados, esas partículas nanométricas, son acumulativas. Entonces vamos acidificando también el organismo, ¿no? Porque si tú estás nuestros filtros, ¿no? Nuestros pulmones son unos filtros que lo que hacen es eliminar ácidos y desechos del cuerpo, ¿no? Entonces, si tú tienes esos filtros obstruidos, por ejemplo el hígado, los riñones y los pulmones, que son nuestros tres filtros, resulta que al no eliminar esa parte de ácidos, esos ácidos se van acumulando en el cuerpo. Y entonces lo que produce son enfermedades. La acidificación del organismo es lo que nos produce el enfermar. Toda la alimentación y todo hoy en día está diseñada para enfermarnos. Por eso los animales no enferman y nosotros sí, porque ellos comen lo que deben de comer. Nosotros no. Es muy simple.
bueno, los que están en el estado salvaje, ¿no? Porque los que están en granja, claro, en industrial, es que los pinchan, les meten hormonas, les meten pienso con sus propios... el pienso que le dan a los animales son restos de esos mismos animales que no sirven, lo trituran, le ponen aditivos y para adentro otra vez, y se los comen los propios animales. O sea, el canibalismo animal un poco. Y los pobres pues no se dan cuenta, y eso sumado a los aviones, a nuestra alimentación, a lo que nos meten en el agua, al trato que nos tienen, a la represión a la que estamos sometidos, al trabajo... es todo un puzzle que si vemos solo una pieza del puzzle nos podemos reír y no verlo bien, pero cuando vemos cuando vemos el puzzle de lejos se ve perfectamente todo, o sea, sabes el porqué de una cosa por la otra y se ve perfectamente. Claro, porque los de atrás siempre son los mismos, los que se llevan el beneficio. Cuando hay un problema en alguna cosa, no tienes que ver a quién perjudica, sino a quién beneficia. Claro. Y aquí siempre los beneficiados son esas mismas corporaciones, esos mismos bancos, que de hecho, quería decir, esto no es nada nuevo, que los bancos son los amos del mundo. Aquí tengo yo unas frases que han quedado en la historia, claro, en la historia que no salen en los libros de texto, ¿no? Porque esas editoriales controlan la información, creando nuestro entorno, una realidad, ¿no? Nos crean una realidad controlada de lo que debemos saber, lo que no debemos saber, y así controlan lo que pensamos y evitan que nos revolucionemos. Por ejemplo, aquí hay unas frases, por ejemplo, existen dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. La primera es por la espada y la segunda es por la deuda. Y hay muchísimas frases, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí Sir Josiah Stamp, presidente de los ferrocarriles británicos y del Banco de Inglaterra, dijo en 1929: el sistema bancario fue concebido en la iniquidad y nació en el pecado. Los banqueros internacionales poseen la tierra. Quitadles todo lo que tienen, pero dejad que continúen con el poder de crear depósitos, y con unos cuantos plumazos crearán los suficientes depósitos para recuperarlo todo otra vez. Pero si les quitáis el poder de crear el dinero, todas las grandes fortunas, incluida la mía, desaparecerán y este será un mundo mucho más feliz. Pero si queréis continuar siendo esclavos y pagar los costos de vuestra propia esclavitud, dejadles continuar creando depósitos. Pues actualmente, hace 100 años, yo os aconsejo, al que no lo sepa, que investigue el sistema de banca fraccional actual que se creó en 1939 con la Reserva Federal Mundial, y que nos está llevando a la ruina, porque es un sistema diseñado para esclavizarnos. Y uno de los métodos de esclavizarnos es el control del clima. Otro, por ejemplo, es el control de la economía. Los bancos crean un dinero que no existe y simplemente dando muchos préstamos hacen que el país prospere. Y dejando de dar préstamos, como hicieron aquí en España hace unos años, contraen la cantidad de dinero porque los préstamos se van pagando todos los días y entonces no hay dinero para todos, y eso es lo que hace que, como no podemos pagar, se nos robe la riqueza, se nos lleva robando la riqueza hace siglos. O sea, estas familias controlan a los gobiernos desde hace muchísimo tiempo por el gran poder económico que tienen. Los gobiernos no tienen poder sobre la emisión de moneda. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, si os metéis ahí, podéis ver en la pestaña Countries que todos los países actualmente están controlados por la misma banca. O sea, y controlan, al controlar los gobiernos, fabrican las guerras para hacerse aún más ricos. Sí. Esto es todo un cúmulo de cosas, son la misma gente, siempre todo, cuando lo que investigues por todos los lados, los dueños y quienes son beneficiados siempre acaban siendo esos banqueros, esas corporaciones que se han creado a su alrededor. De hecho, Thomas Jefferson dijo otra frase, esta es la última que digo, dijo: yo creo que las entidades financieras son más peligrosas para nuestras libertades que un ejército en armas. Si el pueblo americano permitiera alguna vez que los bancos privados controlen la emisión de moneda circulante, primero a través de la inflación y luego por la deflación, los bancos y las corporaciones que crecen a su alrededor despojarán al pueblo de toda propiedad hasta que nuestros hijos despierten un día sin hogar y desamparados
en el continente que sus padres conquistaron. Y como vemos, actualmente, pues eso es lo que está pasando, ¿no? Y los gobiernos son títeres que lo permiten, no hay más. Y por eso permiten y legislan en secreto la manipulación climática, y por eso ningún presidente le va a plantar cara a esta mafia, ¿no? A estos banksters. Casualmente todos los países que están en el FMI van a peor, ¿no? Siempre, por supuesto, porque está basado el sistema es una pirámide en el que se extrae, se roba la riqueza. La verdadera riqueza, las cosas materiales que nosotros perdemos a cambio de esos préstamos, que nosotros no sabemos que estamos siendo engañados al firmar la hipoteca o lo que sea, porque los bancos, en el momento que cierren el grifo, no va a haber dinero para pagar. Y los que sí perdemos algo real somos nosotros, que hemos perdido esa casa, esos bienes que son acumulados, y cada vez más y cada vez más, y hemos llegado a un punto actual que la gente debería de investigar un poquito, en vez de ver la televisión, investigar un poquito el clima, como el sistema monetario, como muchas otras cosas. Luego hay un par de frases con las que quiero aquí acabar, ¿no? Hay que se dijeron, tiene mucho tiempo: los pequeños secretos son los que hay que guardar, los grandes ya lo hace la incredulidad de la gente. O sea, y luego hay otro que es de Noam Chomsky, que dice: mantener al pueblo en la ignorancia y la mediocridad para que sea incapaz de reconocer las tecnologías utilizadas para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más mediocre, de modo que la distancia planeada entre la ignorancia de las clases sociales superiores y las inferiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las mismas. Más claro, agua. Y es lo que hacen, básicamente. Nos amaestran como si fuéramos perros, como yo siempre lo hago esa analogía, ¿no? Tú un perro lo educas de pequeño para que no coma la comida que hay encima de la mesa, que no la coja, nunca más te vas a tener que preocupar. Pues a nosotros nos enseñan los diferentes tipos de nubes, que son nubes manipuladas, y como nadie observa cómo se forman esas nubes, porque para eso tenemos la tele, para que nos diga qué clima va a hacer mañana, ¿no? Nadie mira a ver el cielo y dice: a ver cómo funciona esto. No. Ya no, a ti te han dado una educación, hay unos tipos de nubes, no vas a comprobarlos nunca. La televisión ya te dice, desde que has nacido, qué clima va a hacer, entonces no te vas a preocupar nunca de por ti mismo pensar qué está pasando ahí arriba. Y como esa creencia es popular, porque en todas las televisiones, en todos los países del mundo, se está diciendo a la población esas cosas, esas mismas cosas, que es vapor de agua, que no nos preocupemos, que son teorías de conspiración, que no le hagamos caso, que bla 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 bla, y aquí no, pues eso, somos un corral de borregos, que el gobierno son los pastores, pero los amos del corral son los banqueros y las multinacionales, y son los que dicen cuándo hay que sacrificar al ganado. Nosotros somos el ganado.